satisfacción de poder tener entre nosotros pues, a representantes de la sociedad civil y de las entidades asociativas educativas, sí, porque vas a intervenir, para podernos ilustrar en un ámbito que, bueno, pues consideramos que en este congreso es muy importante para todos los que estamos en esta Comisión de Educación, que es la innovación educativa y esa mirada hacia el futuro dentro de lo que ya estamos ya en el siglo XXI, que parece que siempre estamos comenzando, pero ya llevamos más de 20 años ya en el siglo XXI, hay que recordarlo. Pero, en fin, esa mirada hacia futuro, elevándonos un poco por encima de las necesidades del día a día, que somos bien conscientes de lo que supone para la comunidad educativa esa lucha constante de medios, con todo lo que hemos sufrido con la pandemia, etcétera. Pero esa mirada un poco hacia adelante. Usted dispondrá de 20 minutos en una primera intervención. Después le daremos la palabra a los grupos que intervendrán de menor a mayor, por un tiempo máximo de 6 minutos por cada grupo, y después será un tiempo único de intervención, y luego usted dispondrá de 10 minutos para dar una visión panorámica, responder, contestar, en el bien entendido que, aunque somos conscientes que los tiempos aquí son limitados, ya las cuestiones que puedan quedar, sin ningún problema, los grupos pueden con usted y con su entidad pues ya tomar conocimiento. Así que, sin más dilación, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, agradecer a la presidenta y a la comisión en pleno la invitación que hace al colectivo que represento, el Foro de Sevilla, que está formado por profesionales vinculados directamente con la educación, o bien en el ámbito universitario, en muchos casos, o en el ámbito de las administraciones educativas, o de la profesión docente en todas las etapas, y que como referente siempre se plantea la defensa de los servicios públicos y, por tanto, de la escuela pública, y que su labor fundamental es de reflexión teórica y práctica sobre los grandes problemas que los sistemas educativos tienen que hacer frente dentro de la exigencia de, digamos, la dignidad que aporta la educación a los sistemas, digamos, a los estados, a las sociedades democráticas. Es un placer realmente estar con ustedes y tener la oportunidad de hablar de un tema que quizás no obligue en este momento a la urgencia de validar o no una norma, un reglamento, una ley, o incluso hacer unas recomendaciones inmediatas, sino que, por lo que tengo entendido, la presidenta me ha hecho llegar, es un momento de reflexión sobre algo tan importante como es el tema de la innovación educativa, que ni mucho menos es un campo de conocimiento ni agotado, ni plenamente construido. Disponemos de mucha investigación y mucha experiencia, pero somos conscientes que la innovación no se juega en el papel ni en los argumentarios. La innovación educativa se juega en la cotidianidad de los centros y de las aulas. Y o la innovación educativa se propicia para ese desarrollo aplicado a la realidad de los centros, o seguramente vamos avanzando, pero no estamos logrando el propósito, que es la mejora de la calidad de enseñanza en cada realidad de escuela, en cada realidad de aula, en cada realidad de estudiante, profesor, centro, etcétera. Por tanto, la innovación educativa es una cuestión más de desarrollo que de argumentación teórica, aunque en este caso, efectivamente, yo no voy a hacer ninguna ejemplificación de una práctica innovadora de aula y voy a intentar reflexionar con ustedes lo que ello supone. Insistir en la idea de que cuando añadimos la palabra, el término educativo a la innovación, le estamos exigiendo a la innovación mucho. Porque si esa innovación nos conduce a una sociedad moralmente mejor, más justa, esa innovación ya es educativa. Pero si la innovación no solo significa un avance como sociedad, como realidad, y no adelanta un futuro mejor, pues podrá ser una innovación técnica, instruccional, pero
incorporar la palabra plena educativa tiene que ser una innovación que tenga un fin moral, un fin de mejora, un fin de construcción de una sociedad más justa, más solidaria. Y esa es una exigencia fuerte porque, como he dicho, la educación le da legitimidad moral a las sociedades democráticas y la sociedad democrática es lo que le da entidad y sentido a una educación de calidad, porque la convierte en una herramienta básica para una construcción de una sociedad más justa, participada y entre todos. Por tanto, son dos elementos que van unidos. O una innovación es participada y construida, y una innovación procura un bien mejor, o esa innovación podrá ser, repito, técnica con respecto a cualquier ámbito o cualquier novedad, pero tenemos la reserva de que sea una innovación educativa. Eso significa y le plantea a la innovación educativa, como he dicho, una exigencia fundamental y en esto somos, digamos, coherentes con lo que plantea el último informe de la UNESCO, que, bueno, la UNESCO es, como sabéis, una organización que continuamente genera documentación de reflexión, análisis, directrices, etcétera. Pero hay como dos grandes pilares que se culminan con el tercero que yo voy a decir. Uno es el informe de Edgar Ford, el planteamiento de aprender a ser, gran informe del final de los años 70, bueno, 76 creo que era. Luego, el informe de Delors, la educación encierra un tesoro. Y ahora, en noviembre, ha sacado un nuevo informe al que va a someter en una asamblea general, invitando a todos los gobiernos a que se pronuncien sobre una realidad que llama reimaginando los futuros juntos. Un nuevo contrato social en educación. Pues yo creo que es poderoso esta idea porque insiste en el hecho de que la innovación educativa no es para dar respuesta inmediata a los problemas inmediatos que en cada momento aparecen, sino es más ambicioso. La innovación educativa debe crear escenarios escolares y alrededor de la escuela donde se viva anticipadamente un futuro deseoso para unas generaciones que van a aprender a vivir en convivencia y con una práctica de relación moral, ética, de construcción, para que esos futuros que deseamos más justos, más solidarios, más morales, lo vayan viviendo ya desde jóvenes. Y su objetivo es, vamos a ir recreando esos escenarios envidiables y deseosos en la realidad, sin espalda, digamos, de nuestras tradiciones y sin estar a espalda de todo lo que en cada momento se va pidiendo, pero vamos a ir reconstruyendo modos de relación, contenidos curriculares, modos de trabajo, donde esos escenarios deseables, no impuestos, sino construidos en colaboración, y ya hablaré un poquito más de este tema, digamos que sean deseosos y por tanto lo vamos a vivir. Y la innovación educativa es preocuparse por ir creando esos escenarios dentro de los contextos escolares. Claro, esto significa reimaginar la escuela. En ningún caso obviarla porque la escuela acomete contenidos y tareas que son únicos por su compromiso moral y que no podemos pedírselo a otras entidades o exigírsela de la misma manera. Pero las escuelas y los sistemas escolares, en su trabajo de ir respondiendo a lo que las necesidades van planteando, se han ido construyendo sin que, digamos, haya un acuerdo explícito, pero de hecho con unos formatos, digamos, que pueden caracterizar en términos generales pues la escuela española, la escuela francesa, la alemana, la coreana, con grandes diferencias. Pero hay una serie de características comunes, que voy a decir dos o tres. Uno, los proyectos educativos se conforman en base a un profesor experto que tiene un contenido que domina y que con el mismo contenido de igual manera lo transmite a 35 o 40 chicos que individualmente se enfrentan a la materia para conseguir su éxito. Eso es un elemento muy compartido en todos los sistemas escolares. O que el currículum, por utilizar una metáfora, sería una especie de parrilla de materias. Y que el profesor se entiende
en su aula, con su grupo de chicos y con su materia, y que los alumnos promocionan o se van organizando por edad, cronológicamente, o por rendimiento, a espaldas de ciertas condiciones diferentes de cada uno de los estudiantes o de las necesidades familiares que haya en cada momento. Y luego hay un trasfondo en el que es el mérito, el esfuerzo que se considera el elemento que explica el éxito. Y en este caso, un paréntesis, John Rawls ya planteaba que la equidad es un juego, un balanceo entre dos elementos, el mérito y las condiciones de partida y las condiciones de vida. La escuela, en ese elemento general compartido, se ha escorado más al tema del mérito. Bueno, eso sería como una serie de ejes compartidos. Esos ejes compartidos y esa actuación de los sistemas escolares ha venido dando respuesta, pues desde que en 1852 se aprueba la Ley Moyano, a esas necesidades de una educación obligatoria para todos, ¿no? Y ha ido mejorando la sociedad, contribuyendo con otro tipo de acciones y políticas a una mejora de la sociedad. Pero nos encontramos hoy día que hay una serie de problemas a los cuales ni los sistemas educativos ni la sociedad en general vislumbraban o no han tomado la conciencia necesaria y para los cuales esos sistemas educativos se encuentran con la rigidez como abordar a esos grandes problemas. Yo no voy a enumerar aquí todos los grandes problemas que estamos sufriendo como sociedad, pero por, digamos, ilustrar mi argumentario voy a señalar algunos. Yo creo que podemos hablar del tema del cambio climático, el deterioro del planeta, el riesgo de la humanidad, etcétera, y para eso simplemente utilizar el informe, el último informe que ha hecho la Comisión Intergubernamental de la ONU sobre la situación que nos encontraremos en el 2025 si llegamos por encima del 1,5 grados. Yo creo que los datos y la investigación y el trabajo interdisciplinar desde ahí nos tiene que llamar mucho la atención. Luego, no es una invención, creo yo, es un hecho constatable cotidianamente. Problema del riesgo de la humanidad y el cambio climático. Y hay otro tema, otro problema realmente fuerte, que es la desigualdad. Es un tema muy conocido, pero en este caso voy a utilizar el argumentario que hace un comentarista del New York Times, pero que tiene, pero que a su vez es profesor de la Universidad de Yale, es académico, etcétera, que procede del campo del análisis y la investigación y además de una postura conservadora, que así él mismo lo declara, desde una posición conservadora, en el que dice: me da la sensación de que en este ámbito de desigualdad se ha venido justificando el que haya siempre como un grupo de personas muy preparadas, muy cualificadas, que han formado élites sociales, culturales y políticas que han dictado las políticas e incluso, de respuesta de las sociedades. Y eso, pues inevitablemente ha creado que muchos sectores no se han sentido beneficiados por esas políticas porque sus intereses, sus tradiciones, sus visiones no formaban parte de las decisiones que iban tomando ese grupo, que era lógicamente más apegado a su propia experiencia, a su vida y sus intereses. Y ahí ha sentido un sentimiento fuerte de estar separado, de marginación, unido a lo que un filósofo alemán, Peter Steller, es muy difícil pronunciarlo, es alemán y me cuesta, que un libro que se llama La ira y el tiempo, muy interesante, y habla de lo que llaman los impulsos timóticos, o sea, aquello que sale de las vísceras. Cuando yo no me siento parte de un proyecto, me siento renunciado y en mi dignidad y en mi tradición no soy reconocido, me pongo irascible, me pongo indignado y me enfrento visceralmente, no racionalmente, en los problemas. Y desde ahí las instituciones se encuentran totalmente trabadas. Es más, este comentarista o este articulista plantea con toda la humildad, dice: seguramente hemos ido buscando soluciones individuales a muchos de los problemas y hemos perdido en cohesión grupal, en sentimiento de comunidad moral. Bueno, esto lo traigo a colación por el tema de que la desigualdad no es solamente un problema económico, sino un problema cultural y un problema de enfrentamiento. Ante
el cual la escuela y los sistemas escolares no pueden dar la espalda. No pueden dar la espalda al cambio climático, no pueden dar la espalda a la desigualdad, no pueden dar la espalda a la aceleración de la digitalización de las relaciones entre los profesionales y en las gestiones, donde ha habido sectores, y tenemos muchos ejemplos cotidianos, que se han sentido desplazados. Y no digamos ya ese trabajo asalariado que en muchos casos no te permite salir de la pobreza, ¿no? Como ya tenemos el informe del informe FUESA, el informe de Cáritas, que habla que hay más de un 13% de personas asalariadas, pues resulta que están bajo los índices de pobreza, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchas más situaciones, pero fijaros cómo estas situaciones, en principio, desbordan los sistemas escolares. Hablar de planteando el cambio climático, la desigualdad, y es que es un elemento a incorporar. No, yo no sé si es un elemento a incorporar, es un elemento que nos preocupa, cuyas relaciones promovidas en el aula tienen que de alguna manera no dar la espalda a esa realidad y construir otro imaginario donde eso empiece de alguna manera a disolverse. Saldrán otros nuevos problemas, pero es evidente que la escuela tiene que reimaginarse en esa realidad cotidiana, porque existen esos problemas y la tradición escolar, teniendo todas las ventajas de ir logrando una serie de avances, se encuentra ahora frenada por unas situaciones que la problematiza, no solamente el tema del sistema escolar, sino en realidad todas las políticas públicas y todas las políticas gubernamentales, ¿no? ¿Qué serían entonces algunos ejes que yo voy a nombrar de esos reimaginarios? Habíamos dicho, la innovación es un problema sobre todo de desarrollo, no de grandes discursos y de teorizaciones, prescribiendo lo que otros tienen que hacer, sino que es mucho de acompañamiento de los que tienen que hacerlo. Un acompañamiento y un apoyo. Habíamos dicho que al ser educativa era una innovación que tenía una exigencia moral. O esa innovación contribuía a una sociedad mejor, a conformar mejores personas, o esa innovación, si no era moral, poder decirla o meterla en otro ámbito, pero educativa, entre comillas. Y luego, por otra parte, los sistemas tradicionales educativos han ido cumpliendo determinadas expectativas, hoy se encuentran con problemas graves, no pueden dar la espalda y junto a informes internacionales como el de la UNESCO y otros, lo que hacen es reimaginar escenarios, pero de una manera proactiva, no reaccionando al problema, sino adelantándose de alguna manera en virtud de indicadores, creando escenarios y entornos de aprendizaje que sean incompatibles con el olvido de la realidad del deterioro del planeta, con el olvido de la desigualdad, con el olvido del deterioro del empleo, con el olvido de problemas, sino que son elementos con los cuales trabaja. Yo voy a decir algunos referentes, porque no da para más. Es evidente que tenemos que conformar un tipo de pedagogía donde los componentes sociales y de relación tienen que estar muy incluidos. Y si no, ¿cómo evitamos esa sensación de marginación de grandes sectores o de no sentirse comprendidos o sentirse que no tienen la dignidad suficiente, no son respetados? El aprendizaje, el contenido, el debate, la relación, la enseñanza de aprendizaje tiene que formar ese elemento de colaboración, cogestión, como elemento común de relación en torno a proyectos reales que nos permita aportar cada uno todo un conjunto de habilidades, sin decir las habilidades tuyas son las que sirven, las otras no sirven. Estamos hablando de la educación básica, de toda la educación, o sea, del derecho a la educación de todos, y que ningún españolito debe terminar esa escolaridad sin tener ese conjunto de habilidades. Pues bien, ahí tenemos que hablar sobre todo de pedagogías sociales, de colaboración, de apoyo mutuo. Tenemos que hablar que el currículum no puede ser, digamos, totalmente prescriptivo, marcado hasta el último extremo y además impuesto, porque muchas sensibilidades no se sentirán recogidas. Y entonces surgimos lo de siempre, surge lo que hemos dicho, esos impulsos timóticos, esa irascibilidad, esa indignación al sentir, pues lo que hablo yo en casa no tiene nada que ver lo que hablo aquí en el centro. No hay ninguna sensibilidad para ello. Y eso no significa que no haya un núcleo básico común que como sociedad y Estado se conforme, y es imprescindible, pero hay que permitir los márgenes suficientes como para que en el aterrizaje, en el entorno de proximidad,
las sensibilidades tengan espacio, escucha, las familias tengan escucha, los intereses del barrio y de la comunidad tengan escucha, donde existe una mayor permeabilidad. Y por último, significar que las escuelas ya no tienen el monopolio de la enseñanza. Hay muchas agencias sociales que educan, que enseñan. Y en un entorno de proximidad enseña el centro cultural, enseña a las familias, educan las familias, el centro cultural, el centro de jóvenes, el centro cívico, la comunidad de vecinos, todo conforma una realidad en la que tienen que apoyarse los unos y los otros. Y no solo que la escuela pide la colaboración del resto y ella se presta poco a colaborar con los demás, con las familias, con los centros culturales, con los centros cívicos. Los proyectos educativos ya no son exclusivos de centros, son de proximidad, de distrito, para ir construyendo esos futuros encomiables en los cuales van a ir conformándose el desarrollo de nuestros jóvenes, ¿no? Y por tanto, creación de redes de colaboración. Estos son algunos de los ingredientes, unido a que un profesor aislado en esta complejidad que yo estoy describiendo, pues poco salida tiene y sobre todo profesionalmente se enriquece muy poco, o escuelas totalmente aisladas, como he dicho, del entorno, pues difícilmente pueden ser comprendidas, aceptadas y apoyadas, ¿no? Fijaros con qué humildad nos planteamos desde la innovación educativa. Puede haber expertos que digan cuáles son los grandes referentes, pero las concreciones y las realidades tienen que ver con la vida de los barrios, de los distritos, de la escuela, de los profesores, de los docentes, porque tenemos historia de muchas reformas educativas que no han superado el dintel de la puerta de entrada de los centros, no se ha innovado nada. Y tenemos referencia de montones de innovaciones educativas que no se han puesto en práctica en virtud de las reformas. Y eso no quiere decir que las reformas no sean un marco totalmente necesarios, pero que las innovaciones nos lo jugamos en la realidad de los centros, en la realidad de los aulas, en ese acuerdo que surge en el diálogo entre comunidades educativas, familias, entornos, barrios, estudiantes, profesores. Algo mucho más complejo que prescribir, pero ya sabéis que la prescripción lleva consigo, y sobre todo en el ámbito educativo, que muchos sectores se sientan apartados. Y ya acabo con lo siguiente. Hemos dicho que efectivamente nos jugamos las innovaciones en los desarrollos. Por tanto, eso nos genera una serie de implicaciones a los legisladores y una serie de aplicaciones también a las administraciones educativas como gestores de esas normas. A los legisladores tenemos que, que incorporar la escucha como un elemento esencial. No podemos recoger un informe internacional, un informe de expertos y prescribir lo que tienen que hacer mañana las escuelas. Porque las escuelas no se sienten recogidas en ese informe, se sienten rechazadas. Y con el problema que yo tengo, y ahora me viene con un tipo de planteamiento que yo no digo que no sea sensato, pero no me siento vinculado. Por tanto, la legislación, los legisladores tienen que tener una partida de escucha fundamental, con el ánimo de que lo importante es que se haga, no que se diga. Eso significa que los legisladores tienen que legislar sobre aspectos de crear entornos que posibiliten desarrollo de aulas potenciadores. Para eso está el tema de los recursos, está el tema del asesoramiento, del apoyo, de la formación, del intercambio de iguales. Eso sí, y ahí están las gestiones de la administración educativa, pidiendo rigor, estableciendo rendición de cuentas, exigiendo que tenga un planteamiento, elevando moral, todo eso, pero al mismo tiempo muy a la escucha y al acompañamiento y no una prescripción experta. Bien, de una manera sintética, yo creo que el hecho de que haya sido el primero de la comisión, yo creo que me ha permitido hacer este enmarque general y seguramente, bueno, pues a lo mejor puede ser útil, es nuestra intención de nuestro colectivo. Estoy a su disposición para cualquier cuestión o pregunta que quieran plantearme. Pues perfecto, y agradezco al señor García que se ha concretado, 2 minutos por encima, pero perfectamente al tiempo que teníamos previsto. En este sentido, vamos a establecer ahora la ronda de intervenciones de los grupos, empezando de menor a mayor, y el primer grupo que veo de menor a mayor sería el Grupo Plural, si no, ahora que se abre la puerta, no. Grupo Plural,
a la señora Sabanés Nadal, que está presente. Así que, señora Sabanés, si usted quiere intervenir, tiene la palabra. Tiempo, 6 minutos. Gracias. No creo que agote los 6 minutos. En cualquier caso, quiero mucho... nos interesa más, a mí me interesa más escuchar lo que usted nos puede aportar que lo que nosotros ya llevamos, que nuestro propio análisis. Un poco 2 o 3 cuestiones que me parecen importantes, un poco en ese proceso que he hablado al final sobre el tema un poco de la capacidad de escucha del regulador, de las normas, de las leyes y relacionando todo ello con lo que he hablado, entornos saludables de cercanía, que no el papel no solo de la escuela, centros culturales, distrito, barrios, redes de colaboración. ¿Qué papel, qué nuevo papel o como qué recursos o medios autonomía también debería de plantearse para los centros, para el desarrollo y para el desarrollo de los propios centros escolares? Digamos que estamos en un momento donde lo que usted planteaba puede resignificar un poco el papel, el funcionamiento, el modelo de relaciones, no solo, también en el mismo sentido de metodología y currículums, ¿no? Un poco en el mismo sentido, no tanto la tabla de materias o que usted planteaba, sino qué es aquello que podría entender usted como con una cierta capacidad de cerrar brecha entre los objetivos educativos y la realidad cotidiana de los centros. Es decir, como pero a veces parecen como que dos mundos distintos, ¿no? Entonces, ¿qué cuestiones vería usted para cerrar esta brecha? Luego, por otras cuestiones y por lo que usted ha destacado, que desde luego vamos que la escuela tiene que estar abordando como un mundo diferente, por decirlo de alguna manera, condicionado por un lado los límites del planeta, el cambio climático, una desigualdad creciente en todos sus términos o unos niveles altos de precariedad, cómo desde los centros pueden ejemplarizar o pueden construir esa red que permita resignificar un poco la metodología educativa. Estoy pensando en la alimentación en los centros escolares, vinculados a la cercanía, vinculados a la producción de cercanía. Estoy pensando en aspectos como la educación para el ahorro, el autoconsumo energético dentro de los propios entornos que pueden tener una cierta capacidad de vincular al sistema educativo y a la educación a la definición de los rasgos que van a definir un poco, que están definiendo ya los problemas o la definición, los problemas de nuestro tiempo o de nuestro siglo. Y bueno, nada más, que le agradecemos en cualquier caso todo, no solo lo que hoy nos ha planteado, sino los trabajos que han ido y las reflexiones que han ido desarrollando y que me parecen muy relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos, tiene la palabra el diputado señor Bustamante. Sí, gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a Foro de Sevilla la comparecencia, la posibilidad de generar un espacio distinto de debate, de conocimiento, sin votación. Creo que es importante. Y bueno, además de agradecer, mostrar también el acuerdo de nuestro grupo con las cuestiones elementales que expresaba en la ponencia, ¿no? Nosotros también pensamos que
un mundo mejor es posible y necesario. Y, por tanto, cuando planteabas que la innovación tiene que ser también una herramienta para construir una sociedad más justa, pues mostramos nuestra conformidad en este caso y estamos muy de acuerdo con que dos de los grandes problemas y retos son el cambio climático y la desigualdad. Y bueno, aunque usted no lo crea, pues os resulte difícil, ¿no? Ayer mismo en una comisión pues, había una exposición incluso negacionista del cambio climático también aquí en la Cámara, ¿no? En el Congreso. Y bueno, el cambio climático es posiblemente el reto fundamental que aborda la humanidad en el siglo XXI, porque no hay dos planetas, hay un planeta y evidentemente tratarlo desde el ámbito de la innovación educativa es fundamental, la educación medioambiental, los proyectos como pueden ser los huertos escolares y distintas iniciativas que formen al alumnado en una conciencia medioambiental y en una conciencia transformadora también incluso del modelo económico y social que permita preservar el planeta y abordar también el problema de la desigualdad que bueno, que quizás no de forma abierta, pero también cuando aquí se plantea, cuando hablamos de fiscalidad, que los que más tienen no sean los que más paguen, que no se trabaje en la fiscalidad progresiva o incluso la privatización de servicios públicos, pues se está golpeando también a la desigualdad y agravando el problema de la desigualdad. Nosotros pensamos que al hablar de innovación educativa es necesario, en primer lugar, abordar la cuestión de la accesibilidad universal a la educación, que sea un derecho, y eso debe incluir la diversidad. Y pongo un ejemplo, ¿no? Sistemáticamente el alumnado con diversidad funcional ha encontrado numerosas barreras de tipo arquitectónico, visual, comunicativo, que dificultan el aprendizaje en igualdad de condiciones. Hay que evitar que los centros puedan llegar a convertirse en espacios hostiles para determinados alumnos y hacer hincapié en la creación de protocolos que eviten el acoso escolar, fundamentalmente a aquellos colectivos que pueden ser más vulnerables, como migrantes, como alumnado LGTBI, etcétera, ¿no? Y entender que la diversidad no es solamente una realidad que tenemos que asumir en los sistemas educativos, sino que debe ser un valor en sí misma y que es necesario proteger, entender el alumnado con sus matices, con su diversidad, en vez de pensarlo como un grupo homogéneo, como un grupo único y monolítico, creo que enriquece el proceso educativo. Del mismo modo, entendemos que el diseño del sistema educativo debe tener en cuenta una amalgama de circunstancias sociales, culturales, económicas, en la que se puede encontrar el alumnado y el conjunto de la comunidad, la familia, entendiendo que hay situaciones vitales que no son óptimas para la educación. No es lo mismo el sistema educativo cuando vives en una situación de pobreza, no es lo mismo cuando hay problemas familiares, incluso de drogas en algunos hogares, de vulnerabilidad, de pobreza extrema, de falta de recursos y evidentemente no tiene el mismo acceso a la educación el alumnado que por la tarde puede ir a un centro privado a formarse en idiomas, a tener refuerzo que el alumnado en situaciones de vulnerabilidad. Y por tanto aquí cuestionar también a la hora de hablar de innovación el sistema de educación tradicional, asumiendo que ya la educación no es algo unidireccional desde el profesor al alumnado y que la entrada también de las nuevas tecnologías pues, permiten el acceso al conocimiento, ¿no? Los smartphones, las TIC, hacen que el conocimiento ya esté ahí y, por tanto, el activo del profesor como transmisor único de conocimiento ya no es tal y el alumno puede acceder y, por tanto, el profesor también tiene que ser un activo en la mediación entre el alumnado, en favorecer un clima educativo óptimo, propicio, favorecer el intercambio de ideas también, la transmisión finalmente muy importante de unos valores cívicos que nos permita, como decías al principio, construir una sociedad mejor
y, por tanto, ordenar e intercambiar ese conocimiento que ya está y al que se tiene acceso de forma inmediata a través de las nuevas tecnologías. Otro pilar que entendemos que es fundamental para el cambio de educación es centrar el estudio sobre cómo mejorar la educación, centrarlo en el alumnado y en el proceso de aprendizaje. Suele tradicionalmente centrarse en el profesor y en la enseñanza, y entendemos que el alumno tiene que ser protagonista activo en el proceso de aprendizaje. El aprendizaje entendemos que en el nuevo modelo educativo tiene que ser social y debe ser significativo, y eso puede entrar un poco en contradicción con la forma tradicional de enseñar y de aprender, basado en lo memorístico. Disculpe, señor Bustamante, pero tenemos que intentar ajustándonos Sí, a los tiempos. Tiene que terminar. Sí, es lo mecánico, y por tanto el aprendizaje significativo entendemos que es perdurable en el tiempo y debe ser fundamental. Traemos muchas cuestiones. Voy resumiendo, Presidenta. Es fundamental el aprendizaje cooperativo, nuevos métodos innovadores, en la implementación de los procesos mixtos, presencial y online de la enseñanza. Entendemos que tienen que ser públicas, no son pocos el derecho a aprender durante toda la vida, ¿no? Y no son pocas las personas ya trabajadoras, adultas, que siguen estudiando, que quieren aprender o que quieren incluso mejorar sus condiciones de trabajo, y que lo tienen que hacer por lo privado, ¿no? Entendemos que tiene que ser público. Tenemos que sí, finalmente acabo con 2 preguntas. Eso. Sí. Ya las preguntas para que el compareciente ya pueda... Sí. Las preguntas y cerramos. Sí, en primer lugar, en esta nueva era de digitalización, ¿cómo cree usted que se puede utilizar las nuevas tecnologías sin que suponga aumentar la brecha de desigualdad? ¿No? Lo vimos en la pandemia, en el confinamiento, que el alumnado con menos recursos no pudo acceder a la enseñanza no presencial y por tanto hubo esa dificultad con ese alumnado. ¿Y qué opinión tiene también con la educación híbrida que pueda llegar a implementarse, y que yo creo que la educación, por lo menos en edades tempranas, debe ser presencial? Pero bueno, eso es un debate y nos gustaría conocer también la opinión del Foro de Sevilla. Gracias. Pues muchas gracias al diputado señor Bustamante. Y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox el diputado señor Robles. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Yo supongo que obedece a la limitación en el tiempo que usted haya hecho una intervención muy abstracta y que, bueno, en principio pues no se puede oponer uno a nada de lo que ha dicho, por la sencilla razón de que es tan general y tan abstracto. ¿Quién no va a querer que la educación sirva para formar a mejores personas, por ejemplo? Eso no, o para hacer una sociedad mejor. Nadie se puede oponer a eso. El problema está cuando entramos ya en lo concreto, en la definición exacta de qué se considera ser una buena persona o de qué se considera ser una sociedad mejor. Ahí es cuando entramos a los asuntos concretos que supongo que si usted hubiese tenido más tiempo, pues los podría haber desarrollado. Entonces, en este nivel de abstracción total en el que usted se ha movido, la palabra que más ha utilizado aquí, la ha utilizado al menos 12 veces, le he contado yo, es la palabra moral. Pero claro, nosotros vivimos en una sociedad en donde hay diversos códigos morales. Y usted ha hablado, por ejemplo, de escenarios de respetar pues la idiosincrasia de cada barrio, etcétera. Yo le voy a plantear una cosa muy sencilla, un ejemplo que desgraciadamente no es imaginario. Un barrio en una zona de estas llamadas no-go, en donde la inmensa mayoría de las familias son musulmanas y enseñan a sus hijas que no pueden casarse con quien quieran, que no tienen libertad personal para elegir a su pareja, que tienen que obedecer a los padres, o que tienen que ir cubiertas por el velo, o que no pueden estudiar sencillamente biología porque es excesivo el cuerpo humano, que no pueden hacer educación física. Entonces, ahí ese respeto por la diversidad ¿tiene un límite o no tiene un límite? Es decir, ¿existe un límite a esos planteamientos morales o realmente de qué estamos hablando aquí? ¿Cuáles son los límites de la moral? ¿Acaso no es el propio ordenamiento jurídico el límite de esa moral? Y entonces, todo este montaje que suena muy bien en abstracto,
empieza a descomponerse, porque cuando nos enfrentamos a la realidad de los diversos códigos morales, nos encontramos con que lo que usted está proponiendo, que por cierto tampoco es tan novedoso ni tan innovador, esto es tan viejo como la propia enseñanza. Yo recuerdo en mis estudios de filosofía la polémica entre Alejandro de Jales y Santo Tomás de Aquino en torno a la catequesis, en donde Santo Tomás decía pues que la catequesis tendría que ser solamente para explicar aquello que en sus casas no se les explicaba, mientras que Alejandro de Jales defendía la catequesis secundum pietatem, es decir, según la moral, básicamente. Entonces, estando de acuerdo con usted en que todos tenemos un compromiso por mejorar la sociedad y todos tenemos un compromiso porque la educación sirva para formar mejores personas, en eso estamos completamente de acuerdo, me gustaría que usted pudiese concretar un poco más exactamente cuál es ese núcleo básico común del que ha hablado usted. Un núcleo básico común, porque, por ejemplo, aquí se ha mencionado el cambio climático. Nadie niega el cambio climático. En todo caso, son muchos científicos los que niegan la teoría antrópica de las causas antrópicas del cambio climático. El cambio climático no se niega, pero sí se niega por parte de muchos científicos, incluso uno de los máximos exponentes de esta teoría ha declarado recientemente que el cambio climático, que la teoría antrópica del cambio climático, no el cambio climático porque ese cambio climático es obvio, que la teoría antrópica del cambio climático, dijo literalmente, es un verdadero camelo. Lo dijo literalmente. Y luego, si uno ve los diferentes modelos climáticos que han sido establecidos, resulta que no son consistentes, que hay discrepancias entre los propios modelos climáticos. Todas las predicciones que Al Gore hizo en los 90 no se ha cumplido ninguna. Entonces, no negamos el cambio climático, como ha dicho aquí el compañero. Lo que negamos es que se intente imponer esa teoría como un dogma y que todo tenga que ir llevado a ese término. Porque entonces la educación ya no se convierte en educación orientada a formar personas o mejores personas, sino a formar personas en el sentido de una ideología determinada. Pero es que vivimos en una sociedad plural, en donde no existe una única ideología oficial, por fortuna, porque esto es lo propio de sociedades dictatoriales. En una sociedad democrática, todas las ideologías tienen que tener cabida con un único límite, que es el respeto por el ordenamiento jurídico. Entonces, me parece que yo estoy convencido de que usted no ha podido profundizar por la falta de tiempo, porque obviamente en 20 minutos usted no puede desgranar aquí toda la actividad de su asociación. Y otra cosa que ha dicho con la que estoy muy de acuerdo, en eso estoy completamente de acuerdo, es que la escuela nunca tuvo la exclusividad de la educación. No la tiene ahora ni la ha tenido jamás. Recuerdo aquel dicho de una tribu bárbara que mencionaba en alguna ocasión, creo que era José Antonio Marina, diciendo que para educar a un niño hace falta un pueblo. En el sentido en el que todos somos educadores y hoy además no solamente somos educadores los que nos hemos dedicado a la tarea, al noble arte de la educación, sino que también los políticos en sus alocuciones públicas, pero por supuesto los vecinos, por supuesto la televisión, por supuesto Internet, etcétera. Es decir, que la tarea de educar a un niño pues es una tarea coral y que, por tanto, en la medida en que no vivimos en una sociedad monolítica, en la medida en que nuestra sociedad tiene un carácter dialéctico, pues los propios educandos se dan cuenta de esa dialéctica. Y entonces la pregunta fundamental, creo yo, es la siguiente. ¿Hasta qué punto, cuando imponemos un único orden moral, no estamos diciendo que en realidad lo que queremos es adoctrinar en torno a unos postulados ideológicos que no son universales? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Robles, por su concreción al tiempo que nos hemos dado. A continuación, ahí vamos compensando un poquillo, pero bueno, están ustedes muy centrados. El siguiente interviniente es por parte del Grupo Popular y tiene la palabra el diputado señor Callejas. Muy bien. Pues muchas gracias, presidenta, y muchas gracias a don Juan García Gómez por su exposición, que pertenece al Foro de Sevilla por otra política educativa. He leído el documento que nos enviaron por correo electrónico. Sí he de decir que me ha parecido más accesible su intervención en persona que el documento escrito, que era un poco enrevesado y algo barroco en su redacción y algo plumbeo. Pero bueno, sí he entresacado ciertas cosas de este documento, ¿no? Y me llama la atención cuando hablan del término equidad, yendo al diccionario de la Real Academia Española, dice que la equidad es la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece.
Yo eso lo interpreto dentro del mundo de la educación, pues que la educación no puede ser igual para todos, sino que cada uno debe recibir aquella que le sea más adecuada para su formación. Sí me gustaría que me dijera si está de acuerdo en ese término. También en su documento lanza unas preguntas en relación a que debe contener cualquier mejora educativa y dice que hay que preguntarse para qué, para quién, al servicio de quién y al servicio de quiénes. Yo me permito responder a esas preguntas y lo someto a su consideración si está de acuerdo. Cuando me dice ¿para qué?, yo creo que para crear ciudadanos libres e iguales ante la ley. ¿Para quién? Pues para todos. ¿Al servicio de quién? De la sociedad y de España, de nuestro país, ¿no? ¿Y al servicio de quiénes? Pues de los españoles. Es la respuesta que le doy a las preguntas que en el documento que nos han dado nos da. Y luego también es curioso, pero estoy de acuerdo con ello, cuando dice que la educación, pues tenemos que ver si queremos o bien una educación para pasar de curso y solamente aprobar exámenes, o bien una educación para aprender a pensar y ser conscientes de la realidad y comprometerse con su mejora y no aceptar sin más la primera idea que les proponga. Yo estoy tremendamente de acuerdo con esa afirmación porque soy un firme defensor del pensamiento crítico y para eso hay que formar a la gente a saber recepcionar muchos canales de información y luego pasar por el tamiz de la conciencia y llegar a una posición personal sobre la realidad que nos rodea, ¿no? Mirando también la página web de ustedes, me preocupa algo que exponen ustedes, que es en relación al artículo 27 de la Constitución española y la reforma constitucional que creo entender que ustedes proponen. Y me gustaría que me explicaran si es verdad o no. Y me preocupa cuando habla de una disyuntiva y de un factor de desigualdad. La disyuntiva que creen ustedes que existe entre el derecho a la educación y la libertad de educación, y el factor de desigualdad que ustedes lo focalizan en la posibilidad de elección de las familias y la selección del alumnado. Yo pienso que fundamentalmente lo que tiene que haber es libertad. Y ese artículo 27 de la Constitución dice: todos tienen derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Creo que eso es lo más importante, la libertad. También dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. También dice que los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres, muy importante, a los padres, para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Volvemos de nuevo a la libertad y focalizamos en los padres como figura clave de la educación de los hijos. En cuarto lugar, la Constitución española dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. El sexto, algo tremendamente importante y que entra quizá en contraposición con ese planteamiento que usted o su grupo hace, ¿no? La Constitución española dice que se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad, de nuevo la palabra libertad, de crear centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Creo que me gustaría que me explicara si realmente ustedes están de acuerdo con este apartado sexto del artículo 27 de la Constitución. Al igual que algo también muy importante, que es el punto 9, que dice que los poderes públicos ayudarán a los centros educativos. O sea, eso quiere decir que si los padres tienen libertad de crear centros educativos, los poderes públicos deben ayudar a esos centros educativos, si están ustedes de acuerdo con eso. Y por último, para finalizar, como bien sabe, pues en este Parlamento se acaba de aprobar la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, y teniendo en cuenta que usted viene a hablar de innovación, creo que la mejor innovación que se puede tener es en conocimientos, o sea, lograr una gran calidad de conocimientos, no reducir los conocimientos, y crear un sistema educativo que fundamentalmente esté basado en unas reglas de juego a las que se llegue por consenso de diálogo. Desgraciadamente, esta nueva ley educativa que actualmente está vigente no ha salido fruto del consenso de las fuerzas políticas, se ha aprobado pues, con una urgencia desmedida, sin dar voz y voto a los colectivos educativos y que, por tanto, nace con unas carencias importantes. Yo le voy a dar mi opinión sobre la ley que está actualmente vigente y me gustaría que me diera su opinión. Creo que la nueva ley de educación
pues ha logrado la desaparición de la cultura del esfuerzo y del sacrificio. También propicia el regalo de los títulos académicos, el empobrecimiento de la formación, la degradación de la figura del profesor y la evaporización de la autoridad en el aula, la conversión de la educación en un laboratorio de ingeniería social y en una fábrica de adoctrinamiento, la creación del pensamiento único, la pérdida de conocimiento en materias tan fundamentales como matemáticas, lengua, historia, filosofía y física, y finalmente desigualdades educativas y, por tanto, en desigualdad social. Muchas gracias. Señor Callejas, cuando faltaban 30 segundos y dijo que iba a opinar sobre la ley, temblé por un momento, pero bueno, he visto que ha sido capaz de sintetizarlo. Para finalizar esta ronda de intervenciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la diputada señora Martínez Seijo. Gracias, señora presidenta, y buenas tardes, señor García. Siempre es un placer escucharles al Foro de Sevilla. Es un placer escucharles hoy para hablar de innovación educativa, no de conciertos, no del artículo 27 de la Constitución, es decir, de algo nuevo, no de algo antiguo, no de algo pasado, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, mirando hacia lo que en principio tenía que ser el objetivo de esta comparecencia. Y, desde luego, como le decía, es un placer escucharles. Ahora les hemos escuchado en otros momentos, les escuchamos, a pesar de lo que diga el Grupo Popular durante la tramitación de la LOMLOE. Nosotros nos reunimos, como bien sabe usted, con ustedes, con su organización y con más de 200 organizaciones para consensuar, hablar de innovación educativa también en ese momento y, desde luego, para avanzar en educación, que es lo que desde este grupo parlamentario siempre hemos deseado. Bien, yo le puedo decir que, desde luego, nos ha parecido muy interesante su comparecencia, su exposición y el concepto que introduce de la educación como un compromiso con la creación de una sociedad mejor, con ciudadanos comprometidos, que yo creo que de eso se trata. Y, desde luego, para mí siempre ha sido una de las dimensiones fundamentales de la educación, que no simplemente sea un objetivo, la educación como un objetivo de aprendizaje, sino que sea un vehículo esencial para la mejora de nuestra sociedad. Yo creo que aquí coincidimos, o deberíamos coincidir al menos todos los grupos parlamentarios, porque, como usted ha dicho, bueno, la innovación tiene que formar parte de un modelo de educación mirando hacia el futuro. Tenemos alumnos que se pasan 10 años de educación obligatoria, de escolarización obligatoria, más otros 3 años en la educación infantil. Yo no he hecho el cálculo de las horas que pasan en las aulas, pero evidentemente la educación tiene que ser un proceso no simplemente de aprendizaje, sino que tiene que ser un proceso de aprendizaje motivador e innovador para que el alumnado pueda sacar el máximo provecho de todo lo que le ofrece el sistema educativo, ¿no? Y, desde luego, generar ese gusto de aprender disfrutando, y a que se genere ese sentimiento de, bueno, pues de ganas, ¿no? Y de interés, ¿no? Por todo lo que pasa en el proceso educativo, pero también en el entorno del centro educativo y de la sociedad, ¿no? Y está claro que la investigación, el I+D, la innovación tienen que partir de la escuela, porque ahí es donde se tiene que generar esa voluntad, ¿no? Ese interés, ¿no? por todo lo que es la mejora, por todo lo que es la innovación y, sobre todo, por todo lo que van a tener que vivir en su futuro, ¿no? Y se tiene que generar esa creatividad también, ese interés. Y por eso, no sé si usted lo compartirá, pero me parece que sería muy interesante plantear la innovación como una competencia más. Debería ser considerada así. Por otro lado, también es cierto que nuestra sociedad cada vez es más compleja y que debemos enfrentarnos, ¿no? Y ayudar a resolver ciertos conflictos, problemas o retos que hace a lo mejor algunas décadas ni siquiera se planteaban, porque no se consideraban una prioridad dentro del sistema educativo, ¿no? O simplemente porque no se consideraba que se tuviesen que abordar. Y me ha recordado cuando usted hablaba del proceso de relación entre alumnos, ¿no? Que hay que saberlo resolver. Pues hace años no se daba ninguna importancia a los procesos de convivencia y a lo que significa un buen clima de convivencia en los centros educativos, ¿no? Como un proceso de calidad, ¿no? Implícita en el propio sistema educativo, ¿no? Y por eso yo también creo, ¿no? Que otra dimensión dentro de la innovación puede ser la innovación dentro de la convivencia, ¿no? Escolar, ¿no? Cómo se pueden generar también espacios adecuados, ¿no? Para mejorar algo que es esencial también para nuestra sociedad, ¿no? Y que ayuda y contribuye a ese objetivo que usted planteaba inicialmente. También es cierto que en una sociedad tan abierta y plural como la que tenemos hoy en día, pues nuestros alumnos están cada vez más expuestos a una información múltiple y que nuestras escuelas, por tanto, tienen esa obligación
de estar preparadas y nuestros docentes dispuestos a ayudar, a traducir e interpretar lo que los niños visualizan fuera de las escuelas y ayudarles a entender la importancia que determinados procesos tienen. Yo creo que ahora lo hemos vivido, un proceso como el que se está viviendo, una guerra, pues evidentemente nuestros niños españoles no la habían vivido antes, ¿no? Porque no existía, no han tenido esa ocasión. Pues es evidente que los docentes en ese proceso, ¿no?, que se tienen que adaptar a la realidad de nuestra sociedad, de lo que sucede día a día, pues evidentemente también tienen que ayudar a entender a los niños todo este tipo de procesos. Y se hablaba también del medio ambiente, cosa que tampoco voy a hacer mayor incidencia, pero creo que también han introducido un concepto importante, ¿no?, como la educación tradicional, en el sentido de, no tanto de las nuevas tecnologías, sino de lo que se hace día a día en el aula. Muchas veces los docentes ni siquiera son conscientes de que están generando innovación. Ejemplos, ¿no?, como el cuidado al medio ambiente, el cómo se trabaja desde educación infantil, en distintas etapas y de distintas maneras, no sé, ese cuidado hacia el medio ambiente, introduciendo, ¿no?, ciertas dinámicas, como puede ser la del reciclaje a diario, que se contagian, que llegan a sus casas y que además ayudan a que sus padres también se conciencien por el cuidado al medio ambiente, ¿no? Yo creo que esas son cuestiones que hay que tener muy presentes, porque desde luego esa práctica que realizan los docentes a diario y que muchas veces no se considera innovación, es innovación. Y creo que es muy importante el que, como señalaba anteriormente, los docentes aprendan a trabajar más en red y que aprendan a compartir mucho más de esas experiencias que generan día a día y que desde luego son motores de aprendizaje. Y ahí va mi pregunta: ¿qué hay que hacer para que los docentes sean conscientes de lo que hacen en el centro es innovación y que además la compartan con otros docentes de otros centros y de otras comunidades autónomas? Hay una cuestión que a mí me parece también interesante, ¿no?, que es la propia organización del aula, ¿no?, como un motivo de innovación educativa. ¿Cómo se puede estructurar también el aula? Es cierto que hay muchas experiencias hoy en día, ¿no?, de aulas innovadoras, ¿no?, la propia disposición, elementos dentro de las aulas, de las superaulas, como se llaman en algunos sitios, ¿no? Pero yo también creo que no simplemente es el aula, sino el propio centro como espacios de innovación y de aprendizaje, es decir, centros ecológicos en que puedan introducirse las energías renovables como métodos de calefacción, de iluminación, etcétera. Lo que comentaba, espacios de reciclaje, la utilización de los patios para hacer coeducación, para hacer experiencias de innovación educativa, ¿no?, que por otro lado tampoco son excesivamente costosas, pero que yo creo que hay que dinamizar mucho más. Yo no sé si coincide que muchas veces a lo mejor nos volvemos un poquito locos, ¿no?, con eso de intentar abarcar lo más novedoso en ordenadores, en nuevas tecnologías, cuando en realidad estamos expuestos a la innovación del día a día y que simplemente se trata de poner en común el trabajo que pueden hacer los alumnos, la experiencia que pueden traer de sus familias, de su barrio, de su entorno familiar, ¿no?, y ponerlas en común para generar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje y generar innovación día a día. Así que con eso lo dejo, porque creo que, bueno, es una reflexión más a añadir, y una vez más reitero el agradecimiento por su comparecencia y desde luego el saludo por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señora Martínez Seijo. A continuación ya tiene la palabra el compareciente para intentar, bueno, en un tiempo 10-15 minutos, porque como no han venido todos los comparecientes, digamos que podríamos 15 minutos poder... La verdad es que agradezco mucho las intervenciones, porque es que a mí me apasiona hablar de educación, muchos años como docente y muchos años en las administraciones educativas, y es un tema que me apasiona más allá del significado social y humano que tiene, ¿no? O sea, yo encantado. Voy a intentar responder algunas de las cuestiones planteadas con la limitación ya no solo de tiempo, sino que me pedís, me piden respuestas y esas respuestas se construyen, ¿no? No son respuestas, sí, no, de acuerdo, sino que precisamente lo que no ha demostrado la historia es que incluso el representante del Grupo Parlamentario de Vox, como planteaba un debate ya clásico, cómo los debates se están se van reviviendo continuamente en la historia y por tanto no se acaban nunca. Por eso digo que disculparme, porque en algunas cuestiones no voy a decir la solución está aquí, sino la solución podría estar en pensar en esta o esta otra cuestión, con toda la duda de que sea esa la solución. Bien, empiezo por
los comentarios que hacía la señora Sabanés del Grupo Parlamentario Plural, que hablaba de esa conformación de redes. Antes decíamos redes de barrio, ahora hablamos de redes de proximidad, porque parece ser que, bueno, pues hay entidades que son pueblos o son comarcas y tal, ¿no? Pero en fin, redes de proximidad. Y no sé por qué, bueno, no sé por qué, quizá haya algún tipo de explicación de una cierta resistencia a abrirnos a las familias, pero también a abrirnos a los centros culturales, a las asociaciones de vecinos, a los centros cívicos, al centro, bueno, pues a un grupo de tiempo libre o de campamento, el aprendizaje que se produce. Yo tengo la experiencia de estar durante 3 años en un pueblecito de aquí, es un barrio que es el barrio de Perales de Getafe, de aquí del sur. Y ahí estuvimos trabajando desde el club deportivo, del fútbol, desde la parroquia, el club deportivo, el centro cívico, la asociación de vecinos, los centros privados, concertados, privados no había ninguno, concertados y públicos, planteando las necesidades que teníamos y cómo desde cada uno podíamos aportar. Y me acuerdo que desde el ámbito educativo surgía un montón de posibilidades. Había un problema de los chicos que se sentían separados, porque hay un autobús que llega a Getafe y de allí va al centro comercial y luego llega a Madrid. Y entonces vivían como una realidad de todas sus aspiraciones, que muchas comunicaciones para irnos al centro comercial. Entonces, aquí hay una labor educativa envidiable como barrio. ¿La solución de nuestros problemas es irnos todos al centro comercial? ¿O la solución como barrio es sentirnos orgullosos de nuestro barrio, irnos al centro comercial? ¿Quién ha dicho que no? Pero también encontrar un cierto gusto, no estar siempre huyendo. Entonces, a partir del centro cívico se crearon una serie de pistas de patinaje, se generaron unas fiestas de barrio, conseguimos distribuir la financiación, los centros educativos empezaron precisamente a darse cuenta que hay una flora al lado de los restos del río Perales, estudiaron flora, estuvieron estudiando reptiles, empezaron los chicos a descubrir dónde vivían, en lugar de un cierto escaparate que era el centro comercial donde había que ir a consumir. Quiero decir que, ¿cómo se conformó? Pues a partir de una iniciativa que no era la escuela, sino del centro cívico, que planteó: nos sentimos desbordados por estar apareciendo una juventud bastante agresiva, que siempre huye del barrio está desolado y tal. Y entonces nos pusimos a pensar. Yo tenía mucha relación con la Concejalía de Educación, yo era orientador de un equipo de orientación y me llamaron y trabajamos juntos. Y es verdad que se iban haciendo proyectos donde cada uno iba aportando y donde este tema de la pista deportiva, instalaciones deportivas, porque luego se hizo un huerto de barrio y tal, pues lo llevaba el centro cívico y la escuela lo único que hacía era trabajar algunas de las plantas que iban a ser trasladadas, iban a ser la germinación de la planta y tal. Claro, se generaba un entusiasmo de los chicos y un apasionamiento por la biología y por lo que es el estudio de la botánica, que estaban los profesores y estas son las implicaciones luego en la metodología, en los contenidos. Pues a lo mejor este contenido, con este recurso de entorno, resulta que lleva un trabajo de 2 semanas y a lo mejor en la planificación del libro de texto eran 2 días. Pues mira, chicos, vamos a trabajar 2 semanas porque muchos de los contenidos los vamos a ver en tercero de primaria, en cuarto de primaria, en quinto de primaria, en sexto de primaria, en primero de eso, en segundo. Y el tema, cada vez más, es que aquello que aprenda, si lo aprendo con entusiasmo, tengo ganas de seguir aprendiendo. Mientras que aquello que aprenda, si lo aprendo por obligación, estoy deseando examinarme para olvidarlo. Y eso lo sabemos todos los docentes. Entonces, utilizar este tipo de recursos de vida, de proximidad, e intentar que los chicos se apasionan por donde viven y por qué es interesante aquello, eso no significa que el domingo se van con sus padres al centro comercial. Pero encontramos estos elementos y este poder, ya no solamente educador, sino, tú sabes, el aprendizaje que había entre el centro deportivo del club de fútbol, con el centro cultural, con el que llevaba el huerto y tal.
Es que era insospechado lo que aprendían lo uno del otro escuchando simplemente. Y de pronto el entrenamiento de fútbol no se hacía a base, hay que ganar y si no te mato y tal. No, decía, bueno, no, lo tienes que pasar bien y seguro que además vamos a ganar si llega el momento. Pero claro, ¿de dónde aprendía ese entrenador de fútbol a otra concepción de su relación con el equipo de fútbol? Porque estaba escuchando continuamente que el profesor de turno no estaba tan preocupado por el hecho de aprobar como que estuviera entusiasmado porque vendría por añadidura ese aprobado. Bueno, así muchos casos. Sería largo, pero yo por suerte, y algunos quizás lo sepáis, llevo 10 años escribiendo experiencias, buenas experiencias de escuelas en un periódico de tirada nacional, cada 15 días una experiencia. Llevo recogiendo 10 años de experiencias y la cola es enorme. Hay multitud de vida en las escuelas, multitud de trabajo, de dedicación, de entusiasmo, dentro de la óptica de que la innovación no es ruptura, es continuidad, análisis de lo que funciona y replanteamiento colectivo, colectivo de aquello que nos permite hacer mejorar o construir una realidad más justa. Diga, eso es abstracto. Yo no sé si es abstracto, pero yo ante cualquier innovación que tengo que comentar inmediatamente le planteo el siguiente elemento. ¿Esto que estás haciendo beneficia a una minoría o una mayoría? Estoy hablando de educación básica común para todos. Ah, pues a una minoría. No, a una mayoría. Oye, ¿y en esa mayoría están los más débiles? Sí, eso es una innovación educativa, me la voy a estudiar. Fijaros si ese elemento tan abstracto a mí ya me da referencia de cuál es aquella innovación que tendrá sus grandes dificultades y además tiene mucho de componente tradicional, bendito sea, si yo no estoy... Lo único que quiero es que sea un avance como sociedad y le digo, ¿eso que estás haciendo a quién beneficia? Esa pregunta que el representante del Grupo Popular planteaba. Es que decir que todo viene bien, o sea, está bien decir a todos los españoles, a la sociedad en general, pero es que no toda la sociedad en general está disfrutando el mismo grado de la calidad de la educación que tenemos. Si no estamos planteando precisamente ese análisis que yo hacía de que existe un grupo de personas muy formadas que son las que toman las grandes decisiones sociales y otros que en sus tradiciones, referencias, ideas, culturas, costumbres arraigadas, pero de su vida popular resulta que no son escuchados y tal. Y hablando de un derecho común, como dice el representante del Grupo Popular, que es el derecho a la educación, la plenitud de ese derecho es lo que quiere el Foro de Sevilla. Y cuando habla de una modificación o no del artículo 27, no habla de todo el artículo 27, habla de que en la práctica, cuando se dice la elección de los centros, parte de la familia, pues se ha concretado primero en que hay familias que pueden escoger y otras familias donde no pueden escoger. Teóricamente sí, pero en las prácticas, y nos vamos a sacar algunos elementos, no puede ejercerse plenamente ese derecho, porque no tiene una conformación cultural con grandes expectativas, porque no tiene ni el tiempo ni la calidad para ir comparando determinadas características, porque se acerca a lo más natural, que es al barrio donde debe estar inserto, y porque no todas las instituciones educativas, en una educación básica, se actúan de una manera que digamos que debería ser común, y es... ¿Cuándo es bueno un centro? ¿Cuando tiene buenos resultados? Ah, pues yo escojo a los alumnos. ¿Cuándo es un buen centro? Aquel que, teniendo los alumnos que lo toquen, representación del barrio donde está, consigue que convertir la igualdad de oportunidades en igualdad de posibilidades cuando acaba la escolaridad. Ese es el gran mérito, ese es el gran centro. No aquel que juega, entre comillas, con las cartas marcadas, mediante una serie de subterfugios se busca a los alumnos que le van a dar prestigio y a continuación, su hijo es que aquí no va a rendir, su hijo es que no se esfuerza, ¿eh? Y además es que ustedes no le hacen que se... Bueno, mejor que busque usted... Eso no puede, es como un hospital, es que este enfermo, oye, mira, como que no, este es más duro de... Sí, ¿por qué no busca otro hospital? Porque es que aquí, uy, da un trabajo esto. No podemos, porque estamos hablando no de una educación, digamos, donde hay un elemento de opcionalidad. Estamos hablando de la educación básica, de la común.
Y eso es lo que decimos un poco cuando hablamos de esa reflexión sobre el tema del artículo 27. No todo el artículo, sino algunos elementos que quedan bien formulados, pero en realidad en la práctica resulta que no se están ejecutando con respecto a que la educación es un derecho común de todos. Y si no creamos cada vez más condiciones para que eso sea un derecho común disfrutado por todos, sabiendo que hay algunos que por sus condiciones personales o familiares hay muchos trabajos, por ejemplo, los trabajos famosos lingüísticos de Siwan, Basil Bernstein y algunos de ellos que dicen, mira, el discurso del profesor es un discurso formal, académico, construido, que ante determinados estudiantes le es relativamente familiar, porque vive en un ambiente cultural con un lenguaje muy elaborado. Hay otros grupos sociales donde ese discurso académico le genera totalmente, se le hace refractario, es que le es imposible porque utiliza lo que se llama un código más restringido, más pegado a la realidad. Bueno, pues si existe esa condición, seguramente tiene que ser una condición de partida que yo tengo que ir trabajando para que todos tengamos un código elaborado, un código formal, un código argumentado. Lo que yo no puedo ignorar y decir, como este no tiene éxito, indistintamente de las barreras que se está encontrando en la escolaridad, pues es que no se ha esforzado. Mientras que este otro, que le es relativamente fácil lo que ahí se plantea y tiene éxito, con todo el esfuerzo que tenga, que hay que reconocérselo, pues luego dan cifras como que, por ejemplo, el último informe de Save the Children, donde habla que entre el 20% más rico, el 93% aprueba, y entre el 20% más pobre, el 43% abandona lo escolar. Entonces, claro, ante esas cosas dicen, no, o sea, lo niego. No, algo tenemos que hacer en la educación común para todos. Si hay un grupo social, un barrio musulmán que tiene sus sensibilidades, yo no digo decir, nos olvidamos y no tenemos unos elementos comunes. Yo creo que tenemos una legislación donde marca unos elementos comunes para todos. Y yo no estoy diciendo, que vamos a hacer el currículum una escuela coránica aquí, no. Lo que sí es verdad que en su concreción, permíteme que haya una cierta escucha y hay elementos que no rompen con ese esquema básico, pero al mismo tiempo se sienten dignos. Y digo lo de musulmán, como digo la minoría étnica gitana, que le he vivido muchos años, donde no han encontrado ningún modelo ni un referente en la escuela. Eran topayos. Y al mismo tiempo con unos valores que ellos no practicaban en su vida cotidiana. Recuerdo un ejemplo de un compañero que decía, mira chico, si tú trabajas con un chavalito que está con su familia recogiendo chatarra, vendiendo chatarra y tal, y lo metes y le dices, oye, mira chico, si montas esa moto, aunque te tire aquí 2 noches, hasta que no montes la moto no sale de aquí, pero si la montas es para ti. Y el tío ve que hay ahí los elementos y tal, se pone a safana, tiene 10 años, safana, se tira hasta la estante y monta la moto. Cogemos al hijo de un profesor y le decimos, mira, ahí tienes los elementos. Te va a tirar hasta que no monte la moto y no sale de aquí. Ala, si la monta es para ti, a las 2 horas normalmente está llamando a su padre. Porque ese contenido ni le es familiar, ni tiene habilidad, ni se ha preparado, ni tiene ningún referente. Ahora yo le digo a ese hijo de ese grupo familiar que está de chatarrero y tal, la regla Ruffini. Ostras, macho, es menuda barrera, regla Ruffini, un concepto como la división de polinomios, en una historia muy concreta y manipulativa como la suya, le genera un esfuerzo encomiable. Voy al hijo del profesor y saco un sobresaliente. Y digo, el hijo del profesor se esfuerza, el otro es que no se esfuerza. Entonces, quiero decir con esto, lo he exagerado, y es simplemente una metáfora y una caricatura, pero lo que quiero plantear es la sensibilidad que, repito, en una escuela de una educación para todos tiene que tener a través de la escucha. Y no significa hacer de la escuela escuelas coránicas, o no significa que nos olvidamos de unos comunes básicos que como sociedad hemos adoptado y son los valores que nos dignifican. Además, tenemos un referente muy claro, la Declaración de los Derechos del Hombre. Esa Declaración de los Derechos del Hombre es un referente moral que cuando yo hablo de moralidad me estoy refiriendo como un elemento común de toda la sociedad que son las Declaraciones de los Derechos del Hombre. Yo no estoy hablando de los países musulmanes, estoy hablando que en España
podemos adoptar referentes comunes que tenemos en torno a los cuales fijar elementos sustanciales, admitir y no admitir, pero eso no significa ni generar ira, ni generar mala concepción, ni generar incomprensión, ni generar indignidad, sino escucha, atención, sensibilidad y diálogo. Es lo que yo estoy planteando. Tengo que ir finalizando. Me he dejado, qué pena. Bueno, me he dejado un montón de cosas, disculparme. Un último cierre, bueno, simplemente, una reflexión final. Bueno, simplemente deciros que, pues los años de docencia te sirven para ir incorporando, o sea, ir al tanto, escuchando ideas diferentes, sensibilidades diferentes. Y lo único que en este caso siempre ha funcionado es el respeto, la dignidad, la escucha y el acuerdo, el diálogo. O sea, la imposición de imponer, mire usted, es que yo soy el profesor y aquí se hace lo que yo diga. No, mire usted, yo soy un referente como persona para este tipo de tareas especializadas, pero lo voy a escuchar porque seguramente voy a aprender con usted mucho. O sea, eso no hay que decirlo, sino que hay que actuarlo. O cuando, por ejemplo, hay un padre o una madre que te dice, es que hay que ver tal, y tú vas al padre y la madre y en lugar de establecer una escucha y decir, ¿qué hace con su hijo? Porque aquí estamos preocupados. No voy y le digo, su hijo es un desastre, ¿eh? Es que su hijo no hay de dónde lo coja. Y luego le digo, si es que no colabora conmigo, digo, ¿qué va a colaborar si le has echado una bronca? Mientras que decir, mire usted, su hijo, como todos, tiene un montón de posibilidades. Seguramente usted ha observado algunas cosas y yo voy a ayudarle. Porque usted y yo tenemos el mismo objetivo, que su hijo sea la mejor persona posible, el que mejor rendimiento tenga, el que sea amable en sus relaciones sociales. Me tiene a mí, dígame qué problemas tiene y seguramente encontraremos algún elemento en común. Hombre, yo creo que estoy creando condiciones para que la colaboración sea más real. Estoy hablando, en educación significa diálogo, escucha y mucha atención precisamente a los profesionales que llevan a cabo la innovación en su último extremo, como son los docentes y las comunidades educativas. Gracias. Pues muchísimas gracias a Rodrigo García de Foro Sevilla por haber venido hoy aquí esta tarde, además con un horario que hemos tenido que ir cambiando y de agradeciéndole mucho que haya tenido la paciencia de irse adaptando con nuestros sucesivos cambios. La vida en el Parlamento me temo que es así. Y bueno, pues tener la oportunidad para nosotros es muy importante porque es tocar la realidad de entidades, de profesionales, de expertos que estáis día a día en esa primera línea de la actividad docente, que para nosotros esa experiencia es impagable.